Quisiera que piense por un momento si en esta sala trajera o hiciera pasar a un papá, ¿sí? O no solo a unos, tal vez 10 papás están acá adelante, ¿sí? Y hago pasar a un niño de 3 años que ha vivido con el papá esos 3 años, y aquí está en la fila de los papás. Y le digo al niño, acércate donde tu papá. ¿Qué piensan que va a hacer el niño si vivió los 3 años? Pequeñito el niño, ¿no? Entra por esa puerta, le digo, acércate donde tu papá. Ahí están muchos hombres y busca a tu papá. ¿Qué piensan que va a hacer el niño? ¿Se va a equivocar? No creo. El niño va a ver a todos y ahí está su papá y va a correr donde su papá. Pero ¿qué tal si un hombre engendró un niño y ahora ese niño no lo conoce al papá, pero acá está el papá? ¿Será posible que este niño llegue donde el papá? No. Sí, es muy lógico esto, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esta comparación? Es que muchas personas, hombres, mujeres, que incluso dicen ser cristianos, sí, parece que todavía no conocen al Dios verdadero. Si yo pondría ahora, en vez de hombres, papás acá, yo pusiera muchos dioses acá adelante, ¿a cuál de los dioses usted se acercaría? ¿Usted se acercaría al Dios verdadero? ¿Conoce cuál es su Dios? ¿Cómo es su Dios? Bueno, sería interesante, ¿no? Ponerlo aquí, muchos dioses, y a ver si usted se acerca al Dios correcto, al Dios verdadero. Por eso, ¿quién es su Dios? Santiago capítulo 5, vamos a ver un poco este tema, ¿sí? Cuando alguien suplanta al Dios verdadero. ¿Y quién es? Vamos a ver en el capítulo 5 de Santiago, ¿sí? Vamos a leer los primeros 7 versículos, donde nos dice lo siguiente. Dice, ahora escuchen, a ver, espero que todos tengan aquí este pasaje abierto en sus Biblias, ¿sí? Para leerlo juntos. Dice, ahora escuchen, ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajan sus campos. El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que les ofreciera resistencia. Bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje también con la ilustración que acabo de mencionar? Y aquí voy a explicar. Este es el tema para esta mañana, cuando el dinero sigue siendo Dios. No sé si ahora me entiende. Aquí hay muchos dioses y entre esos dioses está el dinero. ¿A dónde se acerca usted? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿Es el Dios que dio su vida en la cruz por usted? ¿El que creó todas las cosas, el Dios eterno, el Dios invencible? ¿O de pronto hay un Dios, entre comillas, que se llama dinero? ¿O es de pronto ese su Dios? Vamos a verificar. Y Santiago es bien claro a través de todos estos 5 capítulos que nos muestra Santiago. El autor de este libro va a hacer mucho énfasis en lo que es la fe de un verdadero cristiano y cómo la fe tiene que apuntar a su verdadero Dios. Aquí es donde muchas veces parece que nos confundimos y como que el dinero sigue siendo nuestro Dios. ¿A dónde va usted? ¿A Dios o al dinero? Según el texto que aquí acabamos de leer, parece que Santiago estaba viendo que en la iglesia, ¿sí? Digo esto porque si vemos desde el inicio, hemos revisado ya todos estos capítulos anteriores a Santiago. Si usted ve los primeros versículos del capítulo 1, Santiago está dirigiendo a los cristianos, a los judíos que ya se convirtieron.
Y parece que entre ellos, sí, había muchos ricos, está bien, pero parece que no conocían todavía al Dios verdadero y estaban en las iglesias. Y por eso Santiago es muy específico, muy claro en esto, y quiero recalcar y también hacer una aclaración que el Señor no está en contra del dinero, por un acaso. ¿Sí me entienden esto? Espero que usted no se confunda aquí. ¿Sí? El Señor es el creador de todas las cosas. El Señor ha puesto el dinero, es para las finanzas que nosotros necesitamos, para ser buenos mayordomos. El dinero es esencial, el dinero es importante. Pero lo que estoy mencionando y lo que la Biblia nos dice aquí es cuando al dinero lo hacemos Dios. Espero que no se confunda en esto y tenga bien claro lo que estoy mencionando y lo que dice aquí Santiago. Justamente, repito, el Señor no está en contra del dinero, ¿sí? Es más, el Señor pues nos muestra a través de toda la Biblia cómo el Señor hizo prosperar económicamente a muchísima gente, a sus siervos, cristianos que tienen muchísimo dinero, y está bien, es correcto. Si el Señor lo quiere, pues el Señor le puede prosperar a usted abundantemente. Si el Señor no quiere su voluntad, no le va a dar nada, no pasa nada en ese sentido, ¿sí? Entonces, no es que tenemos que estar luchando y buscando por dinero y dinero. Bueno, ahí es donde nos podemos desviar, y dice la Biblia en 1 Timoteo que la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Ahí ya estamos mal. Ahí es donde podemos confundirnos y querer abrazar a un Dios falso que se llama dinero, y lo despreciamos al Dios verdadero. Entonces, vamos a ver ¿qué pasa aquí cuando el dinero sigue siendo Dios? Primera cosa, vamos a ver las consecuencias de todo esto. Repitiendo el pasaje aquí en el versículo 1, donde dice, ahora escuchen ustedes los ricos. Ahora, no está mencionando, repito, a todos los ricos en general, ¿sí? Porque puede haber, como digo, cristianos ricos, y está bien. Pero aquí está apuntando a otro grupo de ricos. Dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les viene encima. Repito, esto no es para todos los ricos, es para los que han apuntado a su Dios dinero, o están sirviendo al Dios que se llama dinero. A ellos está diciendo el Señor esto. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Vamos a ver que en primer lugar va a haber mucho sufrimiento y lamento. Se van a lamentar a la final de todo esto porque están siguiendo a un Dios falso, están siguiendo a un ídolo. A la final están cayendo en lo que es idolatría. Entonces les va a ir súper mal porque no están siguiendo al Dios verdadero. Entonces va a haber mucho sufrimiento, como dice el versículo 1, y lamento. Va a haber un reflejo inmenso de ataque, tal vez de desesperación, de angustia, y es así como podemos ver en ciertas personas que tienen a su Dios como al dinero como su Dios, donde de pronto no están disfrutando de esa riqueza, sino que más bien esto le causa desesperación, angustia. Y claro, esto va a haber y va a llevar a muchas consecuencias de su pecado, que es idolatría, porque está siguiendo a un ídolo que se llama dinero. Como ejemplo, solo para mostrar lo que es el sufrimiento y los lamentos que nos muestra aquí, por ejemplo, Isaías muestra una profecía a Moab. Entre estos versículos dice, todos deshechos en llanto van por las calles vestidos de luto, gimen en los techos y en las plazas. Un poco para mostrar en cuanto a lo que es el lamento, para mostrar un poquito más lo que nos dice la Biblia, ¿no? Hay muchos versículos con respecto a esto cuando se refiere a sufrimientos y lamentos por malas decisiones, y sobre todo cuando estamos siguiendo al Dios falso. A la final, pues todos, dice, deshechos en llanto, van por las calles vestidos de luto, gimen y en los techos y en las plazas. Ahí están sin saber qué hacer porque están siguiendo un ídolo. Pero repito, según Santiago, parece que en las iglesias están estas personas que están confundidas, que piensan que el Dios que están buscando es el que les va a complacer con todo lo que quieren en cuanto a riquezas de todo esto. No es así, ¿sí? Están siguiendo a un Dios falso. También
dice ahí sufrimiento, lamento. En el versículo 2 y 3 nos muestra algo más, es más específico todavía Santiago. Dice que para estas personas, todas esas riquezas, todo es lo que tiene, dice, se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Nos muestra un poco más en detalle esto, las consecuencias, y nos dice que prácticamente cuando alguien sigue a este Dios que se llama dinero, dice no hay provecho ni beneficio para nada. Es en vano todo. Porque dice a la final todo se va a destruir, todo se va a oxidar y prácticamente dice han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos porque no les sirve para nada, porque el Señor, el verdadero Dios está por venir. ¿Para qué acumulamos tanto? ¿Para qué seguimos a ese Dios que no es Dios, que se llama dinero? Y el mismo Señor Jesús Él enseñó mucho acerca de esto, ¿sí? Y por eso en Lucas capítulo 12, 15, Él mismo nos está diciendo de esta manera, vean, dice gente, hermanos, como sea, Él está advirtiendo, dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse, dice, deténganse como quiera, no hagan, en otras palabras, dice, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Yo creo que este versículo es bien claro, bien específico. Tengan cuidado, está advirtiendo el Señor. Absténganse de toda esa avaricia. No sigan a ese Dios falso, está diciendo el Señor. Porque la vida no depende de eso, no depende de las riquezas, no depende del dinero. Nuestra vida tiene que depender ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Es importante, repito, el dinero, pero nuestra vida no depende del dinero. Ya se va a dar cuenta un poco más después, porque Santiago sigue siendo más específico aún. También el mismo Señor Jesús en Mateo 6:19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Hoy conocemos esta experiencia, ¿no? Estamos rodeados lamentablemente de toda esta inseguridad. De pronto acumula usted, otro día ya no tiene, porque el ladrón ya se le ha llevado todo. Y el Señor está diciendo esto, ¿no? Nos está aclarando, nos está advirtiendo. Entonces aquí no hay provecho ni beneficio. No vamos a sacar absolutamente nada cuando estamos siguiendo a un Dios, a un ídolo que se llama dinero. Esto es el final de todo. Mire, es como, aquí le preguntaron a un hombre que llegó a ser muy rico y su Dios era el dinero. Y claro, tuvo muchísimos bienes, muchas cosas, mucho dinero, muchísimo dinero. Lo logró, digamos que fue un hombre de éxito, pero ese era su Dios. Y alguien le preguntó, mira, ¿y ahora que tienes todo, eres feliz? Y él dice, ¿cómo voy a ser feliz? Si la mitad de mis bienes he tenido que invertir en médicos y médicos para que me alejen de la tumba. Y también la otra mitad de mis bienes he tenido que pagar y pagar a los abogados para que me alejen de la cárcel. Entonces, ¿cómo voy a estar feliz? He ganado tanto, pero ha sido una vida desdichada. Así es la realidad. Si tuviésemos que preguntar o cuestionar o interrogar a gente que ha llegado a tener muchísimo dinero, tal vez nos vamos a encontrar con estas respuestas, ¿no? Porque la Biblia es clara, el Señor nos está diciendo que esto no sirve para nada cuando estamos siguiendo a un Dios que se llama dinero. Es más o menos, esto me acordaba también, algunos de ustedes antes de la pandemia teníamos el buen siervo, ese discipulado, y me acordé, se me vino a la mente una ilustración que estaba ahí, de un hombre que se encontró un huevo, y lo llevó a su casa, y de pronto ese huevo incubó, y salió una serpiente pequeña, y él como que se enamoró de esa serpiente, lo cogió como mascota,
Y empezó a tener más cariño con la serpiente, y la serpiente también en su casa estaba por todos los lados. Esa era su mascota, y adoraba a esta serpiente. La serpiente empezó a crecer, y esta serpiente había sido una de estas boas, de esas que se crecen bastantísimo, y empezó a ocupar mucho espacio en la casa. Esto ya le volvió incómodo, y tenía que alimentar muchísimo, pero amaba a esta mascota. Claro, sabemos que la boa, esta serpiente, a la final tiene que cumplir con su función de coger a alguien y estrangular y comerse. Entonces, a la final, la serpiente lo que hizo es envolverse. Bueno, se envolvía todo el tiempo en su amo, y en un día pues se envolvió y lo estranguló y le devoró. Bueno, amaba tanto este hombre a una serpiente, y no se dio cuenta que era su propio enemigo, que al final le iba a destruir, y le tragó vivo. ¿Sí? Así nos pone el Señor las ilustraciones de lo que es el Dios dinero. Adoramos a ese Dios, y a la final nos va a tragar, nos va a matar, nos va a destruir. Ese es el ídolo, ese es el Dios falso. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos aquí. Estas son las consecuencias. En segundo lugar, cuando el dinero sigue siendo Dios, la maldad se refleja hacia el prójimo. Vamos a ver aquí el versículo 4, donde, como digo, es más práctico. Santiago dice: oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado de los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. ¿Qué hace esta gente que sigue al ídolo que se llama dinero? ¿Qué hace? ¿Qué hace para enriquecerse? ¿Qué hace para tener más dinero? ¿Qué es lo que hace? Roba. ¿Roba a quién? Al trabajador. Es un ladrón que se aprovecha de la gente para robar del trabajo, para estafarle. Qué terrible que es esto, ¿no? Bien, y esto está ante los ojos del Señor, y el Señor, claro, mandará un juicio. Y no solo esto, sino que el mismo Dios, como estamos viendo, lo va a destruir, porque es uno que roba, que se aprovecha para enriquecerse. Y aquí podemos ver los mandatos que nos da el Señor. Por ejemplo, en Deuteronomio 15:10, eso está en la ley del Señor, donde el Señor le dice: no seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. No es que así en nuestro tiempo veo que muchos quieren trabajar, muchos quieren tener emprendimientos, muchos quieren ganar el dinero, y está bien, correcto, y luego tienen que pagar empleados, pero si empieza a estafar, a robar, pues va a haber una maldición. Aquí el Señor más bien dice que seamos generosos. Dice: y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que tú emprendas, tus emprendimientos, tu negocio, lo que sea, tu empresa. Todo lo que se emprende, el Señor quiere bendecir, quiere prosperarle, sí, pero usted tiene que ser fiel con sus trabajadores. Si usted tiene una empresa, tiene un negocio donde tiene trabajadores y les está mal pagando, o no les paga bien, no les paga a tiempo, lo que sea, y le está dando vueltas y les maltrata, pues tome en cuenta que ese emprendimiento no va a funcionar según la palabra del Señor. Eso se va a acabar, se va a destruir. Y es que roban al trabajador, y no solo esto, sino que también esta gente que dice conocer a Dios no tienen temor de Dios, del Dios verdadero, porque no lo conocen, porque su Dios es el dinero. Entonces no hay temor del Dios verdadero. Y por eso es que el trabajador dice que clama, se lamenta, grita, suplica, gime, y el Señor está escuchando esos gemidos del trabajador que es estafado por esta gente que abusa, porque no tienen temor de Dios. Otra vez en Deuteronomio 24:15, el Señor es bien específico en esto. Él dice: le pagará su jornal cada día, antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo en ese dinero. De lo contrario, Él clamará al Señor contra ti, y tú resultarás convicto ¿de qué?
de pecado. Eso dice el Señor. Eso es la realidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros con respecto a esto? ¿Cómo es? Si usted, pues, como digo, tiene prácticamente un emprendimiento donde tiene que pagar jornal a otras personas, ¿cómo está haciendo? Me pregunto con respecto a esto, ¿no? Si usted conoce al Dios verdadero, va a tener temor de Dios y va a hacer bien. Pero si usted está maltratando y no está pagando bien a los empleados, su Dios ha sido el dinero. No conoce todavía al Dios verdadero. Es como también a otro hombre rico, ¿sí? A un hombre rico, un señor va donde este hombre rico y ahí estaban los trabajadores ahí en sus labores y le lleva por la ventana, ahí estaba en su oficina, entra este señor y le lleva al hombre rico y le dice, ¿qué miras por la ventana? Bueno, yo miro, ahí está la gente, está trabajando y veo muchos que están ahí. Y luego le dice, le lleva un poco más donde había un espejo bien grande y le dice, ¿qué miras aquí? Bueno, dice, me miro yo. ¿Qué tiene que ver con esto? Tanto el vidrio de la ventana como el espejo tienen el mismo cristal, el mismo vidrio, sino que al espejo lo único que se le hace es ponerle una lámina plateada o se lo pinta algo de plateado, ¿sí? Y por eso se hace espejo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando vemos sin en la mente, o sea, plata, dinero, vemos las cosas reales, vemos a la gente, al prójimo. Pero cuando se nos cruza plata, cuando al espejo le ponemos algo plateado, lo que estamos viendo es a uno mismo. Ya no vemos a los demás, ya no nos importa a los demás, porque nos importa solamente nosotros. Eso hace la plata. Eso hace este Dios dinero, no ver con compasión, con misericordia como Dios nos ve a nosotros hacia los demás, sino que más bien ve solo el egoísmo, el corazón duro que hay en la persona y no le importa a los demás. Entonces su Dios ha sido el dinero. Entonces ahí podemos ver o hacer la pregunta otra vez, ¿cómo está? ¿Cómo está su corazón hacia el empleado? Espero que esté bien a cuentas y que esté bien pagado y que usted esté satisfecho con todo lo que hace su trabajador y que esté gozoso con todo esto. Que no haya en su corazón avaricia, que no haya envidia, que no haya engaño, que no haya robo. Porque esto es pecado, esto destruye y esto alimenta a esa pasión, a ese Dios falso que se llama dinero. Bueno, seguimos un poco más acá. Vamos al punto 3. Cuando el dinero sigue siendo Dios, la vida es descontrolada o la vida se descontrola. Nos dice el versículo 5 y el 6. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Bueno, ¿qué pasó aquí? La vida descontrolada. Primera cosa, el que sigue al Dios dinero, ¿sí? Va a tener consecuencias destructivas, porque eso es lo que hace un ídolo. Destruir, acabar, porque detrás de esto está el enemigo, el diablo. Y también, segunda cosa, es que hay mucha maldad hacia el prójimo, estafa, roba, y no le interesa hacer lo que sea con tal de tener más dinero, porque su Dios es el dinero. Y ahora, como ha acumulado tanto dinero, va a vivir una vida descontrolada, desenfrenada. Una vida, en otras palabras, una vida mundana. Eso quiere decir una vida en el mundo. Y esto me hizo recordar un poco de lo que fue lo que nos muestra Jesús ahí en Lucas 15, cuando este papá tenía 2 hijos y uno de los hijos dijo, dame mi herencia, yo ya no quiero estar contigo y me voy.
Y el papá le dio mucho dinero. Este hombre, sí, la fortuna era bastante, cogió todo el dinero y se fue al mundo. ¿Y qué es lo que pasó aquí en Lucas 15:13? Dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Tal vez conoce un poco esta parábola. El punto es que este hombre pensó que su vida estaba hecha con el dinero y pensó que él ya ni siquiera necesitaba trabajar porque tenía suficiente dinero, y pensó como un hombre pecador y de todo en los deleites del mundo. Y empezó a vivir una vida mundana, una vida del mundo, una vida sumergida en vicios, en adicciones, en fornicaciones, en adulterios, lo que sea. Usted piense en todo esto, esa es la vida mundana. Entonces, como pensó que el dinero era suficiente y que con el dinero podía hacer lo que él quería, o disculpen, lo que le daba la gana, ¿sí? Entonces, él empezó, entre comillas, como a disfrutar su vida. Y no se estaba dando cuenta, así como la serpiente, que le estaba apretando y que un día le iba a comer completamente, ¿no? Y cuando llegó el momento, cuando menos pensó, él se encontró queriendo comer comida de chanchos. Ya no había el dinero. Su Dios ya no estaba. Se esfumó, se acabó, porque ese Dios dinero solamente le llevó a la ruina, a la destrucción, a la pobreza. Y ahí estaba sin tener que comer, no había trabajo y queriendo comer comida de chanchos. Hermanos, lamentablemente yo conozco muchas personas cercanas a esto. Muchas personas que Dios sí me ha mostrado, hasta he podido conversar con personas así en estas condiciones, que han llegado a tener muchísimo, que han disfrutado de tantos deleites que su cuerpo, su ser, lo que sea, le pedía y satisfacía, y luego no tenía nada. Y luego sí he podido conversar, y han venido y han dicho, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo salgo de esto? Bueno, su vida disfrutó, ¿y cuánto debe? ¿En qué se metió? Y ahora las cifras que mencionan son altísimas. ¿Qué puedo decir? ¿Qué se puede decir aquí? ¿Cómo dar una guía? ¿Cómo dar un consejo? Cuando el Dios o su Dios, que era dinero, lo ha destruido completamente. Y no solo que está destruido ahí, sino que ha afectado a su familia, porque todos están descarriados, todos están acabados, sin saber qué hacer. Porque eso hace este Dios, ¿no? Una vida mundana, solamente vivieron y después acabados. Es que el dinero en verdad puede destruir, porque los placeres del mundo es donde más le van a atacar. Y eso le pasó a este joven que estaba ahí, ¿no? No funcionó. Pensó que su Dios dinero le iba a complacer en todo, pero no le funcionó para nada. Ahora estaba en ruina. Y no solo esto, sino no solo que es una vida mundana, una vida descontrolada. El versículo 6 dice algo también bien interesante. Dice, han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. ¿Qué es esto? Esa vida descontrolada es vida de corrupción, una vida corrupta. Y es que esto dice que mataron para mantener su estilo de vida lujosa, en otras palabras dice este versículo, ¿no? Ahora, como quieren mantener su estilo de lujo, como quieren mantener ahí como vivo su Dios, tienen que alimentarle de algo. Entonces a estas alturas no les importa matar a quien sea. Y entonces entra en una vida de corrupción. Y ahora un poquito puede entender esto. Se habla todos los días en redes, en las noticias, de todo, corrupción y corrupción y corrupción, que la corrupción y la corrupción. Y esa palabra se ha hecho común en el vocabulario, al menos de los ecuatorianos, ¿no? Todo es corrupción, ¿se han dado cuenta?
todo es corrupción. A tal punto que yo les puedo decir en lo personal, no sé cómo usted lo ve, pero yo casi ya no creo en nadie, ni siquiera en el de la tienda, porque sé que me va a estafar, porque sé que de pronto me va a vender un producto caducado, yo tengo que estar revisando, porque sí saben que está caducado, pero ojalá algún tontito ahí que no vea nada y se lleve el producto. Y si se muere, que se muera, pero ya gané. Eso no, la realidad de esto. Así es. En todo hay corrupción, lamentablemente. Y es que se quieren acostumbrar o quieren tener un estilo de vida, como digo, lujoso, porque ese es este Dios que les miente. Porque tú vales, tú tienes que prosperar. No importa, métete en lo que sea. Métete en lo que sea, estafa, no importa. Lo importante es que tú tengas dinero y que vivas una vida de lujo. Los demás, no, ¿a quién le importa? Y es por eso que hemos caído en un mundo corrupto. Corrupción. Dice, y aquí repito el versículo 6 para que lo entiendan un poco más. Dice, han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Hay poder de todo esto, ¿no? Poder mundano, poder diabólico, yo diría, ¿no? Que está matando. Esa es la vida corrupta. Y Miqueas, ahí en el Antiguo Testamento, Miqueas 7:3 dice, nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen ¿qué? Soborno. Parece bien actual esto, ¿no? Pero estamos en el Antiguo Testamento, por un acaso. Pero el Señor ya sabía lo que iba a pasar en el 2026, en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestras familias, donde sea. Dios ya sabía todo esto, ¿no? Nadie les gana en cuanto, dice, nadie les gana, son como los mejores, dice esto, ¿no? Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Han ganado tanta experiencia en ser corruptos, en ser malos, y son funcionarios y jueces que exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. Tremendo esto, ¿no? Vida de corrupción, vida corrupta. Espero que usted, como dije al inicio, sepa quién es su Dios. El Dios verdadero no nos lleva a vivir una vida corrupta, más bien nos lleva a vivir una vida íntegra, una vida transparente, una vida que en verdad refleje el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Que no se le ocurra en ningún momento estar contagiado con la corrupción, con sobornos, con lo que sea. Esto, si caemos en esto, repito, su Dios ha sido el dinero y no lo conoce todavía al Dios verdadero. Es como un par de esposos que se casan, hay unos jóvenes, ¿sí? Se casan ahí y bueno, ella parece que tenía mucho dinero y se casaron el primer día, bueno, ya fueron a un departamento lujoso y ella le dice, si no fuera por mi dinero no estuviéramos aquí, le dice al esposo, ¿no? Bien. Más tarde llegan todos los muebles a la casa, todo a equiparse, y ella le dice a su esposo, si no fuera por mi dinero, no tendríamos todo esto. Bien, el esposo está meditando. Y más tarde llegan todos a equipar más su casa, y le dice, si no fuera por mi dinero, no tendríamos todo esto. El esposo ya se cansó, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué, amor? Si no fuera por tu dinero, yo no estuviera aquí. Bueno, corrupción por un acaso, ¿no? No le interesaba para nada, le interesaba el dinero. Su Dios era el dinero. Bueno, mis hermanos, quisiera que esto lo piense muchísimo. Lo que empecé diciendo para mí es importante, de esto, de que usted pueda ir al Dios correcto. No se equivoque. El Señor fue bien claro y quiero concluir con esto, ¿no? Tal vez si ahí mencionar un poquito más aquí en la conclusión, ¿sí?
Terminé un poco, sí, ha sido bien temprano ahora, no sé, pasé muy rápido, pero quise ser muy específico en todo esto. Pero mis hermanos, la pregunta aquí es, ¿quién es su Dios? Sigue la pregunta. Y lo que dice Jesús en Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores. ¿Se ha escuchado esto, no? ¿Se ha leído? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a ¿qué? Las riquezas. En otras palabras, no podemos servir a dos dioses. El un Dios es el Dios verdadero, el otro Dios se llama dinero. No se puede, imposible. Porque el verdadero Dios, dice, el verdadero Dios es el creador de todo, el que pagó su culpa en la cruz y venció a la muerte. Ese es por un acaso el Dios verdadero. El que le ama a usted a tal punto que dio su vida en la cruz por usted. Para que deje esos ídolos, para que deje esos dioses falsos, para que deje ese Dios dinero que solamente quiere destruirle. Más bien Jesús murió en la cruz para romper esa esclavitud, para romper todo ese tipo de cadenas de pecados que estaban atados a usted y darle una vida abundante y vida eterna. Porque el Dios verdadero se llama Jesús. Jesús, el que murió en la cruz por nosotros. Donde si usted ha entendido su naturaleza pecaminosa y su condena por el pecado, usted debería rendirse solamente al Dios único, eterno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es el Dios al que debemos adorar. Al Dios que en esta mañana hemos alabado, hemos adorado. Ese es el Dios único. Sí, este Dios grandioso nos puede dar muchísimo dinero, por un acaso. Repito esto, ¿no? Nos puede dar demasiado. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Más bien deberíamos estar en paz y aprender solamente a depender de nuestro Dios único. No dependa del Dios dinero. El mundo le va a hacer creer todo esto, que si usted no tiene dinero no vale para nada. Si usted no tiene dinero, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a hacer su familia? Mentira. Ese es engaño del enemigo. Entienda que su vida y mi vida solamente dependen del Dios que murió en la cruz por nosotros. Nuestra vida depende de eso, de nadie más, por un acaso.